Gracias, muchas gracias. Gracias por ese esfuerzo, porque sé que no estás bien de tu garganta. ¿Pueden sentarse? Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Feliz año. En nombre de los pastores y ancianos de la iglesia Emmanuel, deseamos un feliz año a cada uno de ustedes. Bien, un poco afectado también. Esta mañana el mensaje fue un poco largo porque el pasaje es largo, el capítulo es largo. Pero bueno, estamos aquí. Diciembre nosotros normalmente tenemos por tradición. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Harold Trujillo, soy uno de los pastores aquí de Emmanuel. Aquellos que están en línea también, bienvenidos. Los que se están conectando, feliz año a ustedes también. Normalmente habíamos dejado, después de COVID, habíamos dejado de ir, pero teníamos por tradición toda la familia ir a lo que se llama The Candlelight Carols at Moody en diciembre. Y es un evento muy precioso, muy lindo. Y este año pasado, en diciembre, volvimos a ir con mi esposa y mis hijos y el novio de mi hija. Y estuvimos allá y nos gozamos celebrando el advenimiento y celebrando lo que es la Navidad. Pero cuando estábamos allá me encontré con un amigo, hermano en la fe, que tomó clases conmigo en Moody hace muchos años, por allá en los 90. Yo me gradué en el 2001, pero empecé como en el 95, pero en el finales de los 90 yo tomé una clase con un amigo que se llama Luigi Esposito. Él era hijo de unos misioneros en Venezuela. Eso realmente él prácticamente se crió en Venezuela. Su español era muy bueno. Entonces yo estaba tomando la clase de teología sistemática y él estaba en mi clase. Nos hicimos amigos. No, tú hablas español, ¿de qué parte tú eres? Y comenzamos a entablar una relación. En ese tiempo, en mi primera iglesia donde yo estaba, yo era el superintendente de la escuela dominical, pero también enseñaba a los jóvenes porque no teníamos pastor de jóvenes, estábamos buscando un pastor de jóvenes. Y entonces, en esa conversación y en esa amistad, en esa relación, yo me doy cuenta que él habla un perfecto español, porque fue criado en Venezuela. Y entonces lo invité a la iglesia. Y fue a la iglesia y le dije, oye, estamos necesitando un pastor de jóvenes. A ver si te animas. Y me dice, I don't know, así no. Entonces está bien, pero le gustó la congregación. Era como una congregación de 350 personas más o menos. Pasamos muy sabroso. Y entonces en ese movimiento de estar yendo a la iglesia, comenzó a reunirse con los jóvenes, pero especialmente se miró con una chica. Su nombre es Irma. Irma era hija de una enfermera retirada. Bueno, en ese tiempo no estaba retirada todavía, pero doña Irma era como una madre espiritual para mí. Una señora muy educada, muy estudiada. Y Irma estaba en los proyectos de entrar al medical school. Y entonces pues, comenzaron a salir juntos y todo eso. Y pues doña Irma viene a mí como toda madre, ¿no? Y me dice, ¿quién es ese tipo? ¿Dónde lo conociste? Cuestiones de madre, ¿verdad? Y entonces yo le digo, bueno, es un compañero de la escuela. Bueno, para hacer la historia larga, corta. Él se comenzó a involucrar con los jóvenes, todavía no lo habían llamado a ser pastor de jóvenes. Y un viernes en la noche que estábamos trabajando ahí, una lámpara que había en el gimnasio, se decidió que subir a arreglarla porque no estaba fallando, ¿no? Estaba blinking. Y se subió con una escalera, era una lámpara larga, y entonces cuando él la baja, la lámpara se le cae, golpea con la escalera y se astilla y le cae una vaina aquí. Y entonces él es bien blanco, entonces se le viene toda esa sangre roja escandalosa. Entonces comenzaron a molestarlo, ¿no? Porque como él estaba como encantado con esta muchachita Irma, entonces le dijeron, claro, como va a estudiar medicina, entonces tú quieres que ella te atienda. Entonces comenzó ahí la broma, ¿no? El jolgorio que hay dentro de los hispanos que somos maliciosos, ¿verdad? Bueno, terminó de que ellos siguieron, se hicieron novios y doña Irma seguía cuestionándome. ¿Qué hace este tipo?
¿Qué es lo que va a hacer él? Él va a ser pastor, no va a ser un profesional y todas estas cosas así. Pero bueno, pasó, se casaron. Y cuando se casaron, él comenzó a trabajar con IT, con cuestiones electrónicas, pero seguía ministrando como pastor de jóvenes. Y entonces Irma me decía, yo no veo futuro en este muchacho. Así no son las madres, ¿verdad? Le digo, ya está casado, harina otro costal, ¿verdad? Cuando cumplieron el primer año de aniversario, ahí en medio de la broma, el jolgorio y todo, felicitándolos, se hicieron una pequeña reunión para celebrar su primer aniversario. Entonces yo lo que les dije, it is my fault. Es mi falla. En vez de felicitarlos, le dije, it is my fault, en inglés, you know, es mi problema. O sea, por mí ustedes están casados. Y soltamos a reírnos, ¿verdad? Bueno, los vimos este diciembre, 4 hijos, preciosa familia. Siempre cuando nos fuimos por nosotros para otra iglesia con mi esposa, él estaba sirviendo en Aguana, yo también, servimos 13 años juntos. Pues un recorrido bastante grande. ¿Por qué les cuento esto? Porque es muy interesante cuando una persona comienza a conocer a otra y comienza esa relación y a veces hay oposición, ¿verdad? En diciembre llamamos una de nuestras hijas espirituales de la India que vive en Chandigarh, Punjab, y la llamamos a Kajal y felicitamos. Estaba de cumpleaños antes de Navidad y estábamos en FaceTime. Nos pone con sus papás y dice, mis padres de América me están llamando. Ella le llama mam a mi esposa y me llama a mí daddy, pero me llama más sir. You like my second daddy. Entonces estábamos hablando, ¿no? Cuando estábamos en la India, le preguntamos a ella, porque cogimos mucha confianza con ella, y mi esposa y yo le preguntamos, oye, Kajal, cuéntanos una cosita. Yo sé que ustedes por costumbre aquí en la India los matrimonios son arreglados. ¿Cómo vas a hacer? ¿Van a hacer eso también así? Ya ustedes son creyentes. Y me dice, bueno, mis padres me dicen a mí que yo puedo escoger. Pero yo quiero honrar a mis padres y prefiero que ellos escojan a mi esposo por mí. Qué interesante. Qué interesante. Honrando a sus padres. Yo quiero que ellos escojan mi futuro esposo. Porque dentro de la cultura cristiana o no cristiana, cuando a veces los padres no están envueltos, si el matrimonio falla, es muy difícil que ellos regresen a la casa de los padres. ¿Por qué? Porque los padres nunca se lo escogieron. La cultura, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver una historia muy interesante que está en Génesis 24. Y es la historia cuando Abraham llama a su siervo Eliezer y le dice que vaya a la tierra donde él vivía y escoja. Ni siquiera él sabía quién era. Le da al siervo a que vaya a escoger una esposa para Isaac. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí les gustaría que sus padres le dijeran, usted escoge mi esposo o mi esposa? Levanten la mano. Se la quiere escoger, ¿verdad? De otra cultura, ¿ok? Pero quiero que nos concentremos un poquitico en este mensaje hoy. Esta mañana nos gozamos con este mensaje y quiero que veamos, continuando con lo que es la serie del Dios de bendición. Y el título de este mensaje es Guiados por la fidelidad de Dios. ¿Por qué somos guiados? Por la fidelidad. Oh, pero somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Sí, pero en este pasaje el título que Dios puso en mi corazón es Guiados por la fidelidad de Dios. Sí, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no vivía en el creyente. ¿Ok? Entonces fueron guiados por la fidelidad de Dios. Tanto Abraham, que mandó la comisión, tanto Eliezer, como fue el que fue a hacer la comisión, tanto Rebeca, que fue la recipiente de esa misión, y tanto la familia de Rebeca, que aceptó y decidió que ella aceptara voluntariamente. Entonces vamos a hablar hoy de ese pasaje de Génesis 24, pero antes de entrar en ese pasaje, quisiera recordar un poquitico, porque como le estaba compartiendo ahora, no había tenido la oportunidad el pastor Miguel en medio de los dos servicios. Me inspiró el último punto del mensaje de él hace 8 días para poder desarrollar el título y el mensaje de hoy.
el Dios de la esperanza en medio de nuestro luto. ¿Se acuerda? Que ese fue el mensaje hace 8 días. En medio del mourning, de nuestro luto, era acerca de la muerte de Sara. Y él 3 puntos colocó ahí. Primero, se llora la pérdida de una vida ejemplar, la de Sara. El segundo punto de él fue: los creyentes deben vivir como extraños y peregrinos en este mundo, porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo, ¿verdad? Y el último punto fue el que me inspiró para desarrollar este mensaje, porque es un capítulo muy largo. Dice: a través de la fe los creyentes reciben y esperan las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque debemos ser guiados por la fidelidad de Dios. Dios lo ha prometido, Dios lo cumplirá. Amén. De modo que hoy, con muchas expectativas, podemos estar aquí, podemos venir, podemos aprender muchas cosas. Yo sé que muchos de nosotros hemos estado súper ocupados ahora en Navidad, con invitaciones, con fiestas, con esto, con lo otro. Pues yo he estado ocupado también, pero he estado siendo muy bendecido. Empezamos en enero con el Candlelight Carols. Tuvimos la oportunidad el 24 de visitar un chico que yo personalmente estimo mucho, que es el hijo de nuestro hermano Edmar y Leticia. Y lo pude ver, lo pude abrazar y tener esa comunicación con Alan, y me dio mucho gozo. Y me he seguido escribiendo con él. El 25 me cayó de sorpresa un hijo espiritual que vino de New Hampshire con su esposa y su hijo y otro amigo. Fue completamente sorpresa, me lo tenían de sorpresa mi esposa y mis hijos. Y el viernes tuvimos otro hijo espiritual que tengo por allá en Dallas, que nos apareció en la casa con su esposa. Mañana viene otra pareja a nuestra casa que es de El Paso, Texas. Y cómo Dios realmente ha permitido que todas estas personas que nos están visitando han sido guiados por la fidelidad de Dios. Y lo que siembra se cosecha. Amén. De modo que vamos a pedirle al Señor que nos guíe a través de este pasaje. Va a ser un pasaje largo. Vamos a ver mucho. Dice el pastor Miguel siempre, esta mañana se rieron bastante. El pastor Miguel siempre que termina un mensaje dice: any questions? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿O qué? ¿O quejas? Pues yo me quejé esta mañana y ahora me vuelvo a quejar. Porque los pastores me dieron el capítulo más largo de Génesis. ¿Ok? Este es el capítulo más largo de Génesis, de modo que era casi que difícil hacer un mensaje en un solo capítulo tan largo. Pero vamos a ir por una jornada, ¿está bien? Vamos a ir a través de esa jornada y nos vamos a gozar en él. De modo que vamos a pedirle a Dios dirección, que nos dirija en lo que vamos a leer y en lo que vamos a decir. Padre de la gloria, acompáñame. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Señor, háblanos a través de tu palabra, guíanos y ayúdanos, Señor, a poder entender que tenemos que ser guiados por esa fidelidad que tú has demostrado para con nosotros. Por la fidelidad, porque Dios es un Dios fiel. Gracias, Padre. Abre nuestros ojos, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. La idea principal de esto es que Dios es la fuente de toda verdadera bendición. Dios es la fuente, ¿ok? Y guía fielmente a su pueblo cuando caminan en obediencia a través de la oración. ¿Okay? Porque muchos de nosotros experimentamos cosas difíciles, pero también hacemos cosas sin contar con el Señor. No somos guiados por Él. Tomamos decisiones y entonces después estamos pidiendo oración para salir del berenjenal donde nos metimos. ¿Está bien? Entonces nosotros somos guiados por la fidelidad de Dios en oración y confiando en sus promesas de que Él no nos va a fallar. Ahora fíjense bien, Dios siempre contesta nuestras oraciones. Y vamos a ver eso un poquitico más adelante, lo voy a decir un poquitico. Pero Abraham era un hombre ya viejo. 140 años. Porque a los 40 años en el capítulo 25 dice que Isaac tomó a Rebeca.
O sea que ya Isaac estaba viejo. Sí, Isaac tenía 40 años, perdón. Ya Abraham estaba viejo porque tuvo a Isaac de 100 años. Entonces, habían pasado 40 más, 140. Imagínese a Abraham rascándose la cabeza diciendo, bueno, Dios me dijo que mi descendencia iba a ser como las estrellas del mar, como el polvo de la tierra, como la arena del mar, y no tengo hijo, y por eso hizo lo que hizo con Agar, que Sara le metió el codo, ¿verdad? No confiando en la fidelidad de Dios, que Dios había prometido eso. Entonces, teniendo eso en mente, Dios muestra, Génesis 24 nos muestra cómo Dios actúa detrás, las bendiciones de Dios detrás de bastidores. No necesariamente a través de milagros que llaman la atención, sino mediante la fe, mediante la oración, mediante el carácter y la obediencia. Y después viene el gozo. Queremos tener el gozo antes de todo lo anterior. Cuando yo estaba muchacho y desobedecíamos a nuestros padres, nos íbamos a hacer las cosas y las pilatunadas que íbamos a hacer. Y el dicho entre nosotros era primero el gozo, primero el gusto y después el susto. Porque después táquete, ¿verdad? Nos daban por desobedientes. Primero el gusto y después el susto. No, aquí no. Aquí no hay susto, aquí hay obediencia, oración, carácter y fe. Y después viene el gusto, el gozo, ¿ok? De modo que vamos a hablar un poquitico, 5 pensamientos que traje hoy aquí. Usted tiene su inserto ahí en el boletín. El Dios de bendiciones es fiel a sus promesas. Recuerde, el Dios de bendiciones, porque ese es el nombre de la serie, el Dios de bendición. Pero el Dios de bendiciones es fiel a sus promesas. Y quiero que vayamos a leer un poquitico Génesis capítulo 24 del 1 al 9. Vamos a empezar del 1 al 9 y después continuamos con algunos pensamientos que tengo aquí. Amén. Dice, Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Es una forma de jurar. Dice, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, comenzaron los obstáculos, ¿verdad? Obstáculo en la mente, dice, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra, ni siquiera ha ido, ya está pensando que no van a querer venir. ¿Cuántas veces les ha pasado a usted que van a hacer algo y ya, pero qué tal si no me atiende? ¿Qué tal si no me? ¿Qué tal si no? Hay gente muy negativa, ¿verdad? Sigamos, dice, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra, ¿debo volver y llevar a su hijo a la tierra de donde viniste? Y Abraham le dijo, guárdate de llevar allá a mi hijo. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él mandará su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. Y el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Ese era el pacto. Siéntate aquí, pon la mano debajo de mi muslo. Va mucho más allá, no voy en detalles, pero ese era el juramento. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con este interesante episodio y narrativa? Abraham no quería regresar allá porque ya Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero también los cananitas habían sido maldecidos por Dios. Por eso Dios le dijo, no te unirás a ninguna cananita. Imagínate, Abraham entre la espada y la pared. Yo no puedo ir allá porque Dios me dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces manda al siervo. Y manda al siervo para que le busque un hijo. Entonces, ¿qué pasa? Dios ya le había prometido a Abraham descendientes y tierra. Y él ya había metido las paticas. ¿Por qué? Porque él no esperó y se dejó guiar por su esposa Sara para que se acercara a Agar y tuvieron a Ismael. Y ese no era el hijo de la promesa. Era como Dios lo había dicho, no como el hombre quería.
Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que el Dios de bendiciones es fiel a sus promesas. Dios le prometió, Dios le va a cumplir porque Él es fiel. Sí, Isaías no debería casarse con una mujer cananea porque la bendición de Dios estaba ligada a la fidelidad del pacto, no a través de los cananeos, porque ya habían sido malditos. Ya Dios los había maldecido. Interesante. Y por último, vemos que Abraham, cuando nosotros leemos en el versículo 7, dice: Él mandará a su ángel delante de ti. Abraham confiaba en que Dios enviaría a su ángel por delante. En otras palabras, Eliezer no iba a ir despistado, sino que el ángel lo iba a guiar. Cuando nosotros tenemos en mente eso, podemos entender que ese Dios de bendiciones es siempre fiel a sus promesas. Si el Señor te bendice y te promete algo, es porque te lo va a bendecir y va a ser fiel a esas promesas. Ustedes han oído muchas veces la gente que se pregunta cuando está pasando por situaciones difíciles: ¿y dónde está Dios? ¿Han escuchado gente así? Mire, yo puedo entender eso de una persona que no es creyente. ¿Dónde está Dios? Porque todavía Dios no lo ha hallado a él o a ella. Pero de un creyente, donde dice que el Espíritu Santo mora en ti, cuando usted se haga esa pregunta en medio de la desesperación, recuerde que Dios vive en usted a través del poder del Espíritu Santo. Dios está ahí. Más vale, ¿dónde está mi relación con Él? ¿Dónde está mi relación con Él? Eso es bien importante que nosotros lo tengamos en mente. Entonces, antes de continuar al segundo, quiero hacer algunas. Las bendiciones de Dios fluyen de sus promesas, no solamente del esfuerzo humano. Mire, ¿qué le trajo a Abraham? La situación de arrimarse a Agar. Es más, vamos más atrás. ¿De dónde viene Agar? De Egipto. ¿Qué fue a hacer Abraham a Egipto? Hubo una hambruna en Canaán y él decidió irse para Egipto. Dios nunca le dijo que se fuera para Egipto. Malas decisiones, malas consecuencias. Y allá se trajo a Agar como sierva de Sara. Ahí empieza todo, ¿verdad? Dios le había prometido descendencia y le había prometido un hijo. No esperó, entonces tuvo un hijo con Agar. Malas decisiones, malas consecuencias. Y comenzaron los problemas. Comenzaron los problemas entre Agar y la mujer, entre Ismael y Isaac después cuando nace. Entonces hubo conflicto porque malas decisiones traen malas consecuencias. Porque tenemos que esperar en el Señor. Entonces las bendiciones de Dios fluyen de sus promesas, no del esfuerzo humano. O sea, yo le voy a ayudar a Dios. Dios no necesita mi ayuda. Dios no necesita su ayuda. Dios hace su parte, usted hace la suya, pero no necesita su ayuda para hacerlo. Porque últimamente Dios lo va a hacer, haga usted lo que haga. Pero entonces Dios es de un dictador. No, porque su voluntad es agradable y perfecta. En el contexto general. Confía en las promesas a largo plazo de Dios, incluso cuando estés en un momento de espera. ¿Cuántos de ustedes llevan muchos años o mucho tiempo esperando y ustedes están orando por algo? ¿Verdad? Habemos muchos. Pero no pierda la esperanza. ¿Por qué? Porque el Dios de bendiciones es fiel a sus promesas. Es fiel a sus promesas. Es fiel a sus promesas. Nuestros hijos después de COVID se pusieron bien indiferentes con el Señor. Y eso lo decimos nosotros. Y hay un pasaje que me habló mucho, que fue el pasaje de Malaquías 4:6. Dice que en los últimos tiempos Dios enviará el espíritu de Elías y el corazón de los padres se tornará con los hijos y el corazón de los hijos volverán a los padres. Clame esa promesa. Claro, eso se cumplió con Juan el Bautista, ¿verdad? Pero sin embargo podemos ver que hay promesas que tienen, o profecías que tienen múltiples
o un cumplimiento múltiple, pero también se pueden aplicar generalmente a muchas cosas. Padres, líderes y maestros, tenemos que ayudar a moldear el futuro de los demás. El futuro de los demás. El 25 que estuvo Christian, que vino de New Hampshire, les dio testimonio a mis hijos y a otra gente que había ahí de lo que Dios ha hecho en su vida, porque él fue uno de mis estudiantes en la primera iglesia donde yo estuve, de mi grupo de jóvenes, y se me tiró para el mundo completamente, se metió en la ganga, se desapareció, lo iban a matar, se fue para otro estado. Pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Mi trabajo es reconciliarlo, no juzgarlo. Yo recuerdo cuando lo fui a visitar a New Hampshire. Yo andaba en Boston y fui a New Hampshire a verlo. Me contó ciertas historias duras. Y me dice, hay otras cosas. Él me dice tío y a veces me dice Dan. Y entonces me dice, tío, te puedo decir muchas cosas que me dan vergüenza decírtelas. Y por respeto no te las digo. Cosas que hice que me siento avergonzado. Y me mostró un tatú que tenía con el logo de los Latin Kings. Y le digo, ¿y cuánto te vas a borrar ese tatú? Le digo yo, o sea que tú cambiaste tu rey. Ese fue mi comentario. Y eso le impactó. Hoy está atendiendo una iglesia con su esposo, con su hijo. Y el 25 estaba dando testimonio a mis hijos y a todos, porque ellos nunca sabían en detalle todo lo que. Porque nunca lo deseché. Porque siempre estuve pendiente de él. Porque siempre estuve orando con él. Cuando iba a Nueva York o a Boston o a Massachusetts, me daba una escapadita para irlo a ver y para irlo a saludar, para invitarlo a comer. La importancia de moldear el futuro de los jóvenes. El viernes que vino otro amigo de mi hijo, cuando yo voy a Dallas, yo lo invito a comer. Vamos a vernos, vamos a hablar. Porque es importante colocar en la vida de estos muchachos. Habiendo dicho eso, nos lleva al segundo punto. El Dios de bendiciones responde a la oración. Mire, por favor, tengan esto en mente. Dios siempre responde sus oraciones. ¿Cómo así? Llevo tantos años, ya la respondió. Le dijo, espere. Lo que nosotros tenemos que tener claro es cómo Dios responde. Dios responde a veces diciendo sí, a veces te dice no y a veces te dice espere. Y a lo mejor después de una larga jornada de tu esperar, porque está trabajando con tu paciencia y con la mía, entonces Dios dice sí o no. No nos gusta oír eso, ¿verdad? Porque vivimos en una generación microondas, que queremos hacer una oración, meterla en un contenedor, ponerla en el microondas y que 3 minutos y ¡pa! Ya. Dios no trabaja así. El Dios de bendición responde a la oración. Ahora quiero que leamos un momentico del versículo 10 al 15. Fíjese bien lo que dice. Entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda. Déjeme coloco el texto ahí. Gracias. Y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua, al atardecer, la hora en que las mujeres salen por agua. Y dijo, oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. He aquí estoy de pie junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Ahora fíjese bien lo que es importante en la oración específica. Que sea la joven a quien yo diga, por favor baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos la que tú has designado para tu siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Wow.
Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hija de Milca y mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro en su hombro. Wow. Fíjese bien, el siervo Eliezer eleva una oración muy específica, no es exigente. Y yo declaro y yo demando. No. Es más, tiene tanta humildad él que fíjese lo que dice. Oh Señor, versículo 12, Dios de mi Señor Abraham. Wow. Ni siquiera él ora a Dios como su Dios, sino Dios de mi siervo Abraham. Fíjese bien. Te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Pero buscó la guianza de él, diciendo, esta va a ser una señal, y fue específico. Entonces, tenemos que ser bien claros en eso. Ahora, la oración no fue exigente, sino de total dependencia de Dios. Ten misericordia de tu siervo Abraham. No era para él la esposa. Una buena una oración de intercesión. Ni siquiera dice que era su Dios. Y fíjese bien, antes, como dice ahí el tercer punto, de que termine de orar, Dios comienza a responder. Antes de que terminara de orar, Dios comienza a responder. Y viene Rebeca. Ahí está el texto. Ahí está. Es un texto muy hermoso. ¿Bien? Dice, y sucedió que antes, versículo 15, de haber terminado de hablar, o sea, estaba orando. He aquí que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. Una de las oraciones más rápidas que se ha contestado. Y ni siquiera fue de Abraham, fue del siervo de Abraham. El Dios de bendiciones responde las oraciones. Siempre recuerde eso, por favor. La oración invita a la dirección de Dios en las decisiones cotidianas. Cosas sencillas. Por ejemplo, es como usar un GPS. Usted coloca un GPS y usted, aunque no lo crea, sea creyente o no, usted por fe cree que ese GPS lo va a llevar ¿a dónde? Al lugar que usted colocó. Esta mañana contaba yo una anécdota y la gente se reía bastante. Porque hace muchos años, cuando mi hija mayor, la que falleció, estaba pequeñita, fuimos a Canadá. En ese tiempo no había sistema de navegación. El sistema de navegación era el volante y ¿qué? El mapa. Como dice Dora la Exploradora, soy el mapa, ¿ok? El mapa, ¿ok? Entonces, yo era muy bueno para andar con mapas, muy bueno, todavía. Me encanta cuando ando, porque ahora el GPS que no trabaja. Y fui sin ningún problema de Toronto, Canadá, al lugar del safari donde íbamos, que realmente los motiva a los que pueden viajar fuera del país, que vayan. Se llama Lion Safari. Es un tremendo zoológico donde usted se mete con su carro, es precioso. Fuimos. La segunda vez que fui, con mi esposa y mis hijos, pusimos ¿qué? Ya estábamos más modernizados, ¿no? Y a lo mejor los leones tienen alas allá, I don't know. Pero pusimos ¿qué? El GPS. Habíamos salido de Chicago, habíamos ido para New Wego, Michigan. Estuvimos una semana en campamento con la iglesia donde estábamos antes, y de ahí salíamos por otra semana o 10 días para ir a Canadá y devolvernos por Nueva York y regresar. Entonces fuimos. Entonces bajamos por Detroit, Michigan, y nos metimos por Detroit para coger el Queen Elizabeth I, que es el expressway que atraviesa todo Canadá, hasta llegar a Toronto.
Por ahí nos quedamos en London en un hotel porque estábamos cansados de manejar. Pero cuando atravesamos, porque creo que fue por ahí, no me acuerdo. Pero entonces llegamos a Toronto. Estuvimos en Toronto. Yo me acuerdo que ese día creo que nos vimos con una parejita de una iglesia, ¿verdad? No me acuerdo, ni me acuerdo quiénes son. Pero anyway, de una iglesia donde un pastor de la Alianza Cristiana y Misionera. Y entonces estábamos ahí. Entonces le digo, vamos a ir a Lion Safari. Entonces, poner el GPS Lion Safari. De Toronto allá que eran como 45 minutos, una hora. Y yo me voy manejando. Y vimos que mi esposa me dice, escuche la voz de su esposa. Me dice, ve, allí dice que hay que cruzar allá a la derecha, pero yo estoy siguiendo ¿qué? GPS. Entonces usted pasa y ¿qué hace él? Rerouting. Ahora yo estoy en otro país, la señal no es la misma. No es como ahora. Eso fue hace muchos años. Nuestros muchachos estaban chamaquitos. Y seguí. Y después había otro letrero, me dice, ve que por aquí, pero el GPS decía, siga derecho. ¿Y a quién yo seguía? GPS. A veces es bueno escuchar a la mujer, a veces no. ¿Ok? GPS. Cuando ya que vamos llegando, y es como un pueblito pequeñito, y llegamos y ¡pum! A un pueblito, a un lugar, una vaina que estaba como desolado, como un storefront, nada, y decía, you're here. Yo cogí ese GPS y le dije, páseme el mapa. Get out of here. Mucha gente dice, la oración es poderosa. Y yo le digo a la gente y le corrijo, la oración no es poderosa. El poder lo tiene la persona que contesta su oración. Porque los hindúes oran, los musulmanes oran, y más que nosotros. Los budistas oran, los católicos oran. Cantidad de religiones en el mundo oran. Esa oración no tiene poder. El poder está en aquel que responde mi oración. Y es el Señor, Dios de bendiciones. Amén. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? El otro día estaba en una conferencia de oración, yo que me invitaron y di esto. Y cuando dije eso, ¿quién cree en el poder de la oración? Y todo el mundo, gloria a Dios, aleluya. Le dije, yo no. Silencio sepulcral. Porque hay que explicarlo. Hay que explicarlo. ¿Ok? Porque cuando usted ora al Dios que no es, anda con el GPS equivocado. Fuera de ruta. Y lo lleva a un lugar que no es el destino. ¿Está bien? Entonces, el poder está en aquel que responde mi oración. Ora antes de actuar. Pide a Dios sabiduría, no solamente los resultados. Él pidió guianza, no éxito. Pidió guianza. Y porque le dijo específicamente, pastor, yo le estaba pidiendo al Señor una esposa. Le digo, ¿cómo se la pidió? Pero es que con esta mujer yo no puedo. Le digo, ¿y cómo se la pidió? O pastor, yo estaba pidiendo un esposo y tenía muchos problemas. ¿Y cómo le pidió? Le dijo, ¿cómo? Que amara a Dios primeramente que a usted. Que fuera consistente en la palabra de Dios. Que fuera... Entonces, lo que usted pide, eso se lo dan. Por eso hay que ser específico. Desde que estaban pequeños nuestros hijos orábamos por el futuro esposo y esposa de ellos. Primero una mujer y un hombre que amen al Señor, que sirvan al Señor, que sean consistentes en las cosas del Señor. Si no, Señor, apártale cualquier moco mugroso y mugrosa de por ahí. ¿De verdad? Pero como ellos no tienen a veces los mismos principios, sino hay uno que se viste o que se viste bonito, entonces le llama la atención, porque no recurren al Dios de bendiciones que responde la oración. ¿Ok? Solo le pedimos a Dios por sabiduría, no solamente por los resultados. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva al tercer punto, es que el Dios de bendiciones actúa a través del carácter piadoso de la gente. Pero es que yo llevo tanto orando, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. ¿Cuántas veces no hemos corregido a personas que le piden al Señor paciencia? Le digo, el Señor se la da, le manda pruebas para que ejercite la paciencia.
Mi esposa siempre dice que él estaba pidiendo paciencia al Señor y le mandó a este su siervo. Ok. El Dios de bendiciones actúa a través del carácter piadoso. Quiero que vamos al versículo 17 hasta el 21. Fíjese lo que dice. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella le dijo: bebe, señor mío. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Ahora fíjese bien, versículo 19. Cuando había terminado de darle de beber, dijo: sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. ¿No fue la señal que le pidió? ¿Que le diera a él y a sus camellos? Oración específica. ¿Y qué más? Y dice: entre tanto el hombre la observaba en silencio, para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Él le pidió una señal específica y Dios se la dio, y la mujer hizo como él pensó y le pidió a Dios que fuera. Que cuando venga una mujer me dé agua de beber a mí y también le dé ¿a qué? A mis camellos. Qué interesante. Ese es lo importante de este texto. En Génesis 24, 17 al 21. De cómo Dios realmente actúa con sus bendiciones a través del carácter piadoso de la gente. Ahora fíjese bien. Rebeca demuestra varias cositas ahí que podemos resaltar. Número 1, amabilidad. ¿Por qué? Porque primeramente ayudó ¿a quién? A un desconocido. Ella había podido salir de ahí, correr e irse para su casa a hablar con Labán y con todos los que estaban ahí, ¿verdad? Pero ella decidió ¿qué? Ayudarlo. O sea que fue una mujer amable que tenía un carácter piadoso. ¿Y qué más? Tenía diligencia, porque no solamente le dio de beber a él, sino que le dio de beber ¿a quién? Eso no era una tarea fácil, darle de beber a los camellos. Era una de las tareas, y es una de las tareas más difíciles, especialmente en el desierto, porque los camellos no se pueden obligar a beber agua. Ellos beben cuando la necesitan, porque muchas veces no beben porque todavía tienen agua almacenada y no beben. Por eso hay un dicho árabe que dice: tú puedes traer los camellos al pozo a beber agua, pero no los puedes obligar. Y a veces no sabemos de dónde vienen esos dichos, ¿no? Que nosotros realmente decimos. La disponibilidad de ella, no tuvo disposición, tuvo disponibilidad, porque la llevó a la acción, porque hizo más de lo que se le pidió. Él no le pidió agua para los camellos, él le pidió agua para él, pero sin embargo ella corrió la extra milla y fue y le trajo agua para sus camellos. Es una mujer que actúa a través de un carácter piadoso, con hechos. No le diga a su esposa I love you, pero la trata como un zapato. O no le diga a su esposo te amo, pero no lo respeta. Porque las palabras tienen que ir acompañadas de actos, de acciones. Eso es bien importante. Fíjense bien lo que dice este texto, primera de Juan 5, 14 al 15, hablando de la oración. Y esta es la confianza, dice el apóstol Juan, que tenemos delante de él. ¿De quién? De Cristo. Está hablando de Cristo. Que si pedimos cualquier cosa, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? A su voluntad. Él nos oye. No podemos pedir conforme a nuestra voluntad. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Yo ya le he contado, yo creo que a usted varios, pero aquí hay personas nuevas, no le he contado, la conté esta mañana, la anécdota. Cuando tenía mi negocio, yo siempre quise tener una motocicleta Harley Davidson. Desde que fui a Milwaukee, a la fábrica a visitar y todo eso, me impresionó esas cosas, ¿verdad?
Y tenía dinero cash, había separado $20,000 para ir a comprar una moto cash hace años. 3 citas cancelé por situaciones y circunstancias diferentes. Con el dinero cash. O sea, no puedo decir que no tenía el dinero estaba. Y un día en la oración, una hermana, madre de esas espirituales en la iglesia donde yo iba, doña Ofelia, le comento yo, fíjese hermana que esto. Me dice, yo creo que el Señor no quiere que usted compre esa motocicleta. Yo creo que Dios tiene otro plan para usted, Harold. ¿Por qué no le ora al Señor primero? Yo no le había orado al Señor. Ya tenía la plata, ¿para qué necesitaba a Dios? Sí, porque cuando hay dinero usted no necesita a Dios. Usted cree que todo lo tiene, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Eso me quedó trabajando. Y fue de ella que aprendí lo que le recomendamos a mucha gente. Si esa no es la voluntad de Dios, dígale que le quite el deseo. Entonces yo comencé a orar al Señor, decirle, ay Señor, yo como que ya no quiero esa moto. Y así en mi propio lenguaje, no sin entender mucho. Pero ¿sabe qué? Se me quitó completamente el deseo. Con 3 citas que ya tenía, siempre pasó una cosa u otra. Y con el dinero, o sea, el problema no era el dinero. El problema era que no era la voluntad de Dios. ¿Qué tal si compro la moto? A lo mejor aquí estaría predicando Miguel otra vez. Ok. La bendición de Dios a menudo fluye a través del carácter, no de la apariencia o el estatus. Hay mucha gente que luce. Por eso Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Parecen víboras, sepulcros que blanqueados, que por fuera se ven bien bonitos, pero por dentro están que llenos de podredumbre, y eran los líderes. Cuando usted comienza a leer y a descubrir la historia del cristianismo y la historia de la iglesia, y usted se va a dar cuenta que hay mucha podredumbre dentro de la historia de la iglesia. Amén. Ya hasta el micrófono me lo apagaron. Ok, sigamos. Okay. Vamos al 4 punto. El Dios de bendiciones requiere una respuesta de fe. Y esto es bien importante. Ok, perdón, yo no sé. El otro punto no me salió aquí. Aquí había unos puntos y no me salieron, perdón. Se los voy a decir. Los puntos son estos. La amabilidad, ya hablé de eso, ¿verdad? Ok, sí, ya. De la amabilidad, de la diligencia y la disponibilidad. Ok, perdón, sí. Ahora, las decisiones que nosotros hacemos a diario importan mucho, ok. Dios nota la fidelidad en las cosas pequeñitas que nos da. Por eso dice, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te sobrepondré. Dios no le va a dar más de lo que usted no puede llevar. Dame más, Señor. No puedes. Si no puedes administrar $1, no te va a dar 100. Y si no puedes administrar 100, no te da 1000. Por eso hay gente que nunca tiene dinero, porque no lo sabe administrar. Pero tampoco tiene amistades, porque las que tuvo, todas le fallaron. No supiste administrar una amistad, no tienes amistades. Yo no tengo a nadie. O sea, eso no solamente aplica al dinero, aplica a todo. O cambio mucho de trabajo. No eres constante en muchas cosas. Ahora sé el tipo de persona en la que Dios puede confiar con su bendición. Del versículo 28 al 59, todo ese, por eso este capítulo está largo, se repite la historia de lo que Abraham le dijo a Eliezer y hasta que él llegó y se encontró. O sea, eso se repite otra vez porque él viene y le cuenta a los familiares de Rebeca lo que pasó. De modo que eso no lo vamos a hacer, no lo vamos a repetir porque realmente es muy redundante. Más vale quedémonos aquí en el cuarto. En el cuarto, es que el texto está aquí, del 50 al 58, se me jugó chimichanga este cosito. ¿Ok? Vamos a leer del 50 al 58. Dice, Labán y Betuel respondieron y dijeron, después de que él les contó todo eso a ellos, ¿verdad? La señal, la oración y todo.
Del Señor ha salido esto. Fíjese, Labán y Betuel, gente que no conocía al Dios verdadero. Dicen, del Señor ha salido esto. No podemos decirte que está mal ni que está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Ellos no sabían si estaba bien o estaba mal. ¿Se da cuenta el problema que a veces nosotros los hermanos en la fe tenemos, que vamos a pedirle consejo a una persona que no es creyente? ¡Auch! Y a veces confían más en la gente del mundo que en la gente de la iglesia, o gente que le puede hablar bíblicamente. ¡Qué tremendo! Ay, Señor. Entonces dice, he aquí Rebeca está delante de ti, tómala y vete. Ahora, ellos no sabían si estaba bien o mal, pero sin embargo les dice, he aquí Rebeca está aquí. Posiblemente se sorprendieron por lo que él les dijo. Abraham, que era familiar de ellos, me mandó. Mi maestro Abraham, mi amo, me mandó, y yo oré al Señor y le dije esto y esto, y justamente eso pasó. A lo mejor eso les impactó. Ahora, nosotros no sabemos si eso es de Dios o no, si está bien o si está mal. We don't know. Pero tuvieron temor. He aquí, Rebeca está delante de ti. Versículo 51. Tómala y vete. Y que sea ella la mujer del hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. Y sucedió que cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor. Wow. Y el siervo sacó objetos de plata, oro y vestidos y se los dio a Rebeca. Dio también cosas preciosas a su hermano y a su madre. Después él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron y pasaron la noche. Cuando se levantaron por la mañana, él dijo, enviadme a mi señor. Pero el hermano, que era Labán, y la madre de ella dijeron, permite que se quede la joven con nosotros unos días, quizás 10, después se irá, vamos a parrandear, vamos a hacerle la despedida, todas estas cosas. Y me imagino que fuera una muchacha de, ay, sí, yo quiero que me despedime mis amigas, yo quiero... ¿Ok? Póngale cuidado al texto. Versículo 56, y él les dijo, no me detengáis, puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje, enviadme para que vaya a mi Señor. Ahora, si usted se da cuenta en el texto, dice, puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje, el primer Señor está en mayúscula, el segundo Señor está en minúscula. O sea, él está diciendo, Dios me ha dado éxito en mi viaje, le está dando la gloria a Dios, permite que regrese a mi Señor, a mi amo. Tiene que entender y poder leer la Biblia bien como está escrita. Por eso una está en mayúsculas, la otra está en minúscula. Y ellos le dijeron, llamaremos a la joven y le preguntaremos cuáles son sus deseos. La llamaron. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, Rebequita, ven para acá, mija. ¿Te irás con este hombre? ¿Y qué dijo ella? Me iré. Después de haber oído todo lo que ha pasado, de cómo el ángel del Señor lo guió, cómo el Dios de Abraham lo mandó, cómo todas estas cosas, ¿era tiempo para despedirse? Era tiempo para cumplir y actuar. Era tiempo para cumplir y actuar. ¿Ok? So Rebeca decide dejar a su familia y adentrarse en lo desconocido. ¿A quién se le parece usted esta Rebeca? Con una diferencia bastante grande, al mismo Abraham, al que va a ser su suegro. Porque cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios y fue contado por justicia. Y se fue. Rebeca dejó a toda su familia y se fue a lo desconocido. Abraham iba a una tierra que él no conocía. ¿Qué similitud? Ahora ella no conoce todos los detalles. Solo confía en ¿qué? En el plan de Dios. Por eso el Dios de bendiciones requiere una respuesta de fe.
Una de las experiencias más hermosas que mi esposa y yo hemos tenido es cuando íbamos a viajar. Estábamos recién nosotros llegados aquí, todavía no era oficialmente pastor, en el 2016, que íbamos a hacer nuestro viaje a Uganda. Tenemos unas experiencias maravillosas. Que hasta gente de Liga Bíblica, el director de África me dijo, ¿y qué vas a hacer allá? Pero ¿cómo te vas a quedar en la casa de un... ¿Cómo? Pero fuimos por fe. Y fuimos bendecidos, bendecimos muchas iglesias, se equiparon mucha gente. Y eso era mañana, tarde, noche, mañana te sacaron el jugo, pero fue una bendición. ¿Por qué? Porque yo no necesitaba detalles, yo necesitaba ¿qué? Confiar en el plan de Dios. ¿Sí? El año anterior de ese, en el 2015, o el 2013, no sé, yo había sido invitado a Uganda. No sé ni qué fue lo que pasó, que al fin y al cabo no pude ir. ¿Lo qué? Lo del desfibrilador, lo del corazón, no recuerdo qué fue lo que pasó, que son tantas cosas, pero anyway. Con Liga Bíblica y me pagaban todo y no fui, no pude ir. O sea, me quedé con esa espirita, ¿no? Yo conocí un pastor, un obispo, de hecho, en Orlando, en una conferencia, y nos hicimos buenos amigos. Y me dice, varón, ¿qué es lo que tú haces? Y le dije todo lo que yo hacía, lo que habíamos hecho. Hablamos de muchas cosas de ministerio. Y me dice, yo quiero que tú vengas, porque él supervisaba ya muchas iglesias. Quiero que tú vengas y me equipes únicamente los líderes de las diferentes iglesias. Entonces desarrollé una conferencia para dar la misma conferencia en diferentes lugares. Fue duro, pero se hizo. Gloria a Dios. Ella no conoce todos los detalles, solo confía en el plan de Dios. Y nosotros fuimos muy bendecidos. La bendición suele seguir la obediencia, no el consuelo, la obediencia. A veces la bendición de Dios requiere dejarlo conocido, salirte de la zona de confort. Es importante. Y todo lo que es familiar. La fe significa decir sí aunque el futuro no esté claro. Aunque el futuro no esté claro. Amén. Hay decisiones que nosotros hemos prolongado por mucho tiempo hasta que las tomamos, porque las ponemos en oración, y hasta que no tengamos una clara evidencia y paz de que Dios nos da esa decisión, no la tomamos. No tomamos decisiones a la ligera. Y eso ha sido una bendición para nuestra vida. ¿Ok? Esto nos lleva al último punto. El Dios de bendiciones trae gozo y plenitud. Ahora quiero que leamos este texto y con esto terminamos. Dice: Isaac había venido a ver Laharoy, pues habitaba en la tierra del Negev. Ahora ya ellos se fueron en camino, ya fueron, ahí corté un texto, ¿verdad? Y dice: y por la tarde Isaac salió a meditar al campo. Ahora, imagínense esta película, ¿ok? Por favor, imagínense en el desierto, Rebeca viniendo con Eliezer, con unos camellos, e Isaac al otro lado. Look at this. Pongan la imaginación a su mente. Y por la tarde Isaac salió a meditar al campo y alzó los ojos y miró, y aquí venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo: ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo: es mi señor. Y ella tomó el velo y se lo cubrió. Qué interesante. Cuando habló con el siervo no tenía el velo, pero cuando se iba a reunir con Isaac se puso el velo. Detalle, ¿lo habían visto? Porque se bajó del camello y se puso el velo. Imagínense esa historia de amor con un músico de fondo, ¿ok? Dice: es mi señor. Y ella tomó el velo y se lo cubrió. Y el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Ya no hay necesidad de repetirlo, ya lo han repetido 2 veces. Si no sería un capítulo de 90 versículos. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara. Recuerde que Sara había muerto. ¿Okay? Y tomó a Rebeca y ella fue su mujer y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. De este pasaje a veces sacan muchas cosas, ¿ok? Porque a veces las mujeres piensan que vienen a reemplazar a la mamá del marido. Entonces no actúan como esposas, sino como mamás. Haz esto, al otro.
Nosotros necesitamos esposas, no mamás. El Espíritu Santo vive en nosotros, Él nos dice qué hacer. Y nuestra madre, muchos de nosotros, ya falleció. O sea, lo que necesitamos es una esposa, no una mamá. Ay, pero pobrecito el viejote este de 40 años desconsolado, pues. Pero eso es lo que dice el texto. Ahora, ¿qué aprendemos de eso? ¿Qué aprendemos de eso? Fíjese bien. Isaac recibe consuelo. Pero escúcheme bien por qué. Porque todavía estaba, ¿qué? La promesa que Dios le había dado a Abraham. Que tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar, como el polvo de la tierra. ¿Dónde está? ¿De dónde si no tiene esposa mi hijo? Y ya le había dicho que no era a través de Ismael. Y entonces Dios comienza a cumplir sus promesas. Entonces la promesa de Dios perdura y continúa. No solamente con Isaac, después lo vamos a ver más adelante con Jacob. ¿Ok? Ahora, la bendición no solamente es material, porque a veces pensamos que la bendición es material. Ay, yo he recibido tantas cosas del Señor. ¿Sí? ¿Has recibido paz? ¿Has recibido gozo? ¿Has recibido más amor para con la gente? ¿Has recibido más compasión? Que son cosas que no se miden materialmente. ¿Has recibido más reconciliación para con la otra gente? Entonces, la bendición no solamente es material, sino también relacional y espiritual. ¿Ok? Entonces, es muy hermoso esto. Juan 16:24 nos recuerda de esto hasta ahora. El Señor dice: nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea ¿qué? Completo o cumplido. O sea, hay gozo cuando recibimos lo que le pedimos al Señor en su nombre conforme a su voluntad, porque el Señor nos lo da, entonces hay gozo. Por eso el Dios de bendiciones trae ¿qué? Gozo y alegría y plenitud. ¿Bien? Ahora, vamos a concluir con esto. Génesis 24 nos enseña 4 cosas que hemos visto aquí. Había podido poner 5, el gozo, pero ese ya es un producto de todo lo primero. Dios primeramente cumple sus promesas. Amén. Dios guía a quienes oran. No espere guianza de Dios si usted no ora. Dios valora el carácter de la persona. Usted puede orar mucho, pero si usted no tiene un buen carácter, es difícil que Dios actúe. ¿Ok? Dios bendice la obediencia. Es algo que Dios bendice mucho. Y se ve desde Caín y Abel. Dios aceptó la ofrenda de Abel, no la de Caín, porque su actitud, su carácter no estaba bien fundamentado. Y entonces por eso levantó celo y el primer asesinato del mundo. ¿Ok? Por un mal carácter. Amén. Yo los quiero dejar con estos, con un desafío final. Y ya con esto termino. Vayan subiendo, mis hermanos, vengan, porque si no, no termino. La pregunta es: ¿en qué área de tu vida necesitas la guía de Dios en este momento? Eso es para usted. Tómele fotos si quiere para que usted medite en eso. ¿En qué áreas de tu vida necesitas la guía de Dios en este momento? Apúntela. Segundo, ¿confías en las promesas de Dios o intentas controlar la situación por tu cuenta? Hay mucha gente que me dice: ay, pastor, pero es que yo no puedo. Yo sé que tú no puedes, yo tampoco podía. Pero en el Señor todo es posible. Por último, ¿qué paso de obediencia te está pidiendo Dios que des ahora mismo? Es una cuestión de obediencia. Y por último, los dejo con esto para que nuestros hermanos comiencen a administrarnos. Cuando confiamos en el Dios de las bendiciones, descubrimos que su plan siempre es mejor que el nuestro. Amén. Dios los bendiga.